retirando el sensor puede hacer cierta resistencia porque tiene un O-ring para que no le entre agua. ¿Okay? Este es el aspecto físico de este tipo de sensor magnetorresistivo. Vamos a hacer un experimento. Inicialmente vamos a acercarle un imán para ver si en su interior tiene algún imán permanente. Acá tenemos un imán, vamos a ponerlo acá, ¿ven? Y vamos entonces a acercarle este imán para ver si en su interior tiene algún imán permanente. Vamos a probar con otro imán y como podemos apreciar no tiene ningún imán permanente. ¿Ven? No se queda, simplemente no se atrae. ¿Ven? Esto es una primera conclusión importante, y es que este tipo de sensores, a diferencia del inductivo y del efecto Hall, no tiene imán permanente. Ahora vamos a acceder al interior de los cables de este sensor. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a hacer algunas mediciones. Ahora, una vez que hemos retirado el recubrimiento del cable del sensor, vemos que está formado solamente por dos cables, uno azul y uno blanco, y la primera prueba que vamos a hacer es determinar el ohmiaje que existe entre cada uno de estos cables y tierra. Entonces ponemos la punta de prueba negativa del multímetro en chasis y con la otra punta vamos a medir el ohmiaje que existe entre el cable azul y tierra. Vemos que hay alta impedancia, alta resistencia, y entre el cable blanco y tierra vemos que existe 100 ohm, o sea, aproximadamente 100 ohm. Y ahorita vamos a explicar qué significa esta resistencia. Pero anoten esto, que entre el cable blanco y tierra se puede medir un ohmiaje de 100 ohm. Ahora vamos a medir el voltaje que existe igualmente entre cada uno de estos cables y tierra. Ahora el automóvil no tiene ignición. Vamos a medir el voltaje de corriente directa, por supuesto. Medimos el cable azul y vemos que el voltaje va disminuyendo, es de 0 volt, y en el cable blanco el voltaje es también de 0 volt. Ahora vamos a darle ignición para ver por cuál de estos dos cables es que se alimenta este sensor magnetorresistivo. Ya dimos ignición, entonces vamos nuevamente a medir los voltajes. El cable azul tiene aproximadamente 12 volts, que podemos llegar a la conclusión de que este es el voltaje de alimentación de este sensor, y en el cable blanco tenemos un voltaje de aproximadamente 0,7 volts. Esta es una conclusión importante porque este voltaje está muy relacionado con la resistencia de entrada que existe entre el cable blanco y tierra, que es de aproximadamente 100 ohm. Vamos ahora a hacer la última prueba. La conexión es la misma, o sea, tenemos la punta de prueba negativa del multímetro a carrocería, chasis, y la punta positiva del multímetro la tenemos conectada al cable blanco del sensor, que es la salida del sensor. Si nosotros movemos suavemente la rueda, no hay cambio en el estado del sensor. Si lo hacemos un poco más rápido, ahí se puede apreciar el cambio en el estado del sensor. ¿Ok?
Es importante que este sensor necesita cierta velocidad de rotación de la rueda para que comience a sensar. Vamos a repetirlo. Si lo hacemos suave, no cambia de estado este sensor, o sea, no es como un sensor de efecto Hall, de volt a 1.4 volt. Si lo hacemos suave, vemos que no cambia de estado. Esto es algo importante a la hora de hacer una comprobación del sensor para no confundirnos. ¿Ven? Si la rueda la roto suave, no hay cambio de estado del sensor. Si lo hago un movimiento brusco o cierta velocidad, ya entonces él cambiaría de estado. Entonces, aquí recordar que el voltaje en el cable blanco con respecto a tierra puede ser de 0.7 volt o el doble de 1.4 volt. Les voy a explicar por qué es que ocurre así, cuál es la razón de por qué estos dos valores. ¿Ven? Entonces, seguimos con el video y ya les explico en detalle cómo es que funciona eléctricamente este sensor. En el video y por supuesto en las mediciones obtuvimos una medición de resistencia, vamos a ponerla por acá para que se vea, de resistencia interna de 100 ohm. Esta medición la realizamos entre el cable blanco, conectamos aquí el multímetro en la escala de ohm y tierra. Cuando realizamos esta medición obtuvimos una resistencia de 100 ohm. Esta medición la hicimos con el sensor conectado, pero si lo hubiésemos hecho con el sensor desconectado, o sea, si desconectamos esta conexión, un conector que tiene, hubiésemos obtenido el mismo resultado. Esta resistencia de 100 ohm es la resistencia de entrada del módulo ABS, que se encuentra entre el canal de entrada, o sea, uno de los 4 canales, y la tierra del módulo ABS. Cuando realizamos la medición de voltaje, medimos en el cable azul con respecto a tierra, con el multímetro, hicimos una medición y nos daba de aproximadamente 12 volts. ¿Ven? O sea, que en el cable azul tenemos un voltaje de alimentación de 12 volts. Este es el voltaje que le suministra el módulo ABS al sensor para que este pueda funcionar. Y en el cable blanco también hicimos una medición de voltaje con respecto a tierra y en una ocasión nos daba, vamos a llamarle VI1, nos daba un voltaje de 0.7 volt y en otra ocasión nos daba un voltaje de 1.4 volt. O sea, es el voltaje que se mide en el cable blanco que va directamente a el canal este del módulo ABS. Entonces, con estas mediciones nosotros podemos determinar cuál es el comportamiento de este sensor para un estado o para el otro estado. Si aplicamos ley de Ohm, podemos determinar la corriente esta, que le podemos llamar corriente salida del sensor, que viene siendo la corriente de entrada del módulo ABS. Para el caso, vamos a obtener los dos valores de corriente de entrada al módulo ABS. La corriente de entrada para el estado 1, vamos a llamarle así, va a ser igual al voltaje de entrada en el estado 1 entre la resistencia de entrada,
del módulo ABS. Esto sería igual a 0.7 volt entre 100 ohms. Bueno, esto nos da una corriente de 7 miliamperes. Hagan el cálculo y van a llegar a este resultado. Claro, considerando que la corriente de entrada del bloque del módulo ABS que mide el voltaje en esta resistencia es muy pequeña. ¿Ven? O sea, como que hay una impedancia de entrada infinita. Vamos ahora a calcular la corriente de entrada al módulo ABS en el estado 2, va a ser igual a VI 2 entre RI, donde VI 2 la medimos y es de 1.4 volt entre 100 ohms. Y esto nos da una corriente de 14 miliamperes. ¿Ven? Entonces acá tenemos un comportamiento de este sensor magnetoresistivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el sensor se encuentra en un estado, él inyecta una corriente de 7 miliamperes. Y cuando se encuentra en el otro estado, inyecta una corriente de 14 miliamperes. Si vamos al diagrama interno de este sensor magnetoresistivo, este es un diagrama interno que yo me inventé, pero representa muy bien el funcionamiento de este sensor. Podemos decir que él se alimenta de un voltaje de 12 volts y a su salida inyecta una corriente que puede ser de 7 mA o de 14 mA. Podemos verlo como dos fuentes de corriente, cada una de 7 mA, y en un estado hay una que está inyectando corriente. Y en el otro estado, este switch se cierra y en este nodo se suman las dos corrientes y entonces nos daría una corriente de 14 mA para el segundo estado. Este diagrama eléctrico les puede ser muy útil también para detectar si este cable está partido. Porque aunque no esté conectado el sensor, podemos medir con el multímetro en la escala de ohm, podemos medir la resistencia entre este cable y carrocería, chasis, y nos debe dar la resistencia entrada de ese canal del módulo ABS. Claro, siempre que se vaya a medir resistencia, se debe hacer con la ignición en off, o sea, de forma tal de que no haya corriente circulando por estos dos cables. A continuación les voy a enseñar una simulación que hice hace varios años para, bueno, como su nombre lo dice, reguladores de voltaje 7805, variación estable, variación de voltaje que se puede obtener a la entrada del módulo ABS. Espero que les sea de utilidad esta explicación y cualquier duda o sugerencia me pueden